¿Qué tal? Dios te bendiga. Estamos aquí preparando algo que ya teníamos desde hace tiempo que Dios puso en nuestro corazón hacer. Estamos esta noche dando una primicia y sabemos que la palabra de Dios nos habla de ello, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si lo que hacemos, las primicias que damos son santas, pues todo lo demás lo será también. Quiero que esta noche podamos poner atención. Mire, estamos ya con un proyecto que se estuvo retrasando por alguna situación u otra, pero pues dicen por ahí que no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Así es que hoy pues es el día. Estamos dando la primicia de este formato que vamos a implementar. Invitaremos a muchos pastores. Esa es la idea de esto, precisamente para edificación. Lo hacemos solamente para que podamos nosotros entender desde el corazón pues del entrevistado qué es lo que acontece con esto. Así es que pues quiero bendecirles desde aquí donde estamos en Chicoloapan, en el Estado de México, la Iglesia Abba Padre. Soy el pastor Arturo Ayala y pues quiero primeramente que ustedes puedan pues también tomar en cuenta esto. Los vamos a hacer que participen con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vamos a estar desarrollando, con toda confianza pueden mandarla y conforme, ya sea pues personalmente o a los pastores que estaremos invitando, pues pueden hacerle llegar alguna pregunta y pues se las haremos llegar también a su vez a ellos y contestarla con la postura de estar edificando a la iglesia. Miren, hay muchas cuestiones que son de debate. Esto no lo es. Aquí no vamos a ver quién sabe más, quién sabe menos. Lo único que queremos saber y que la gente sepa también, aparte de la iglesia y el cuerpo de Cristo, la iglesia local y la iglesia a nivel internacional, pues que también la gente que no profesa una fe en Cristo entienda un poquito qué es el trabajo que desarrolla un pastor. Así es que este es el inicio de En los zapatos del pastor. Así es que esperemos que sea de su agrado, esperemos que pronto pueda ser una cuestión en la cual usted pueda compartir con otros y que a su vez, si usted también quiere que tengamos algún invitado en especial, pues también pues nos ayude a saberlo y también pues a estar pidiéndole a Dios que nos dé los medios para poder llegar a esos pastores, que nos dé la gracia, y sabemos que todo esto va a ser de mucha bendición. Así es que pues no quiero tomar más tiempo, quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Pues más que presentarles, pues yo creo que la presentación la va a hacer él, que él se presente, que él diga quién es, y pues aquí tenemos al pastor Arturo. Así es que, pastor, adelante. Claro que sí, pastor Tocayo. Muchas bendiciones a usted y a toda su congregación, y saludos a todos aquellos que nos están viendo por este medio. Saludos y bendiciones a todos. Mi nombre, como lo ha dicho el pastor, soy Arturo Ruiz Sierra y soy pastor de Torrefuerte, Chicoloapan. Pertenecemos a Ministerios Buena Tierra. Así que aquí estamos para servirles y pues para tener un momento de edificación entre ustedes y el pueblo de Dios. Amén, así es. Muy bien, pastor, pues mire, esto nace por la situación que se da muy cotidiano. La gente muchas veces tiene opiniones sobre lo que es un pastor, de dónde sale, cómo es que es pastor, cuál es su rol en la iglesia, cuál es su rol en la sociedad, qué conlleva todo esto. Y definitivamente es que muchas veces la gente, principalmente que ha estado en algún tiempo en la iglesia y que se ha apartado por el motivo que sea, pues muchas veces hablan con cierto dolo, ¿verdad?, de lo que es un pastor. Pero definitivamente es que pues aquí estamos implementando esto para que pues puedan ver en realidad cuál es el punto central de ello. Porque pues el hablar de un pastor, inmediatamente la mayoría de gente, y sobre todo la que no está en la iglesia, que no son gente de fe, pues lo encasilla en que es ladrón.
¿verdad? O lo encasilla en que el pastor no trabaja, lo encasilla en miles de situaciones, ¿verdad? Y esto ha llegado a tal contaminación que ya incluso los mismos hermanos en la iglesia llegan a tener esa opinión de un pastor, ¿sí? Por eso es que vamos a ir desarrollando algunas preguntas y pues yo quiero que usted tenga la confianza, ¿verdad? Pues de sentirse pues cómodo, ¿sí? Sin ninguna presión, sin ninguna circunstancia. No estamos en un debate, no estamos en una cuestión de saber quién es mejor o exaltar alguna otra circunstancia, no, para nada. Solamente queremos llegar al público y principalmente a la iglesia para que sepan qué es un pastor, para que ellos puedan ir desarrollando y viendo cómo es que un pastor se desarrolla, cuál es el punto crucial de donde él, siendo un simpatizante, un congregante y después un miembro de la iglesia, da ese paso al pastorado. Entonces, pues principalmente la pregunta número uno que yo quiero hacer el día de hoy, pues es, desde su punto de vista, ¿qué es un pastor? Claro que sí. Bueno, mira, Arturo, un pastor es el que cuida, literalmente es el que cuida a las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Hay vidas lastimadas, heridas del corazón, hay gente enferma, hay disolución de familias, y para eso está el pastor, para a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, pueda hacer la obra en cada una de esas vidas. El Señor es el que restaura, el Señor es el que sana, solamente nosotros damos el servicio y el Señor es el que va a hacer todas las cosas. Amén. Pero para esto se requiere también un equipo, y entre ese equipo hay servidores, hay evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, y aunque el pastor muchas veces se ve al frente, pero es un equipo grande. Ya hay otros ministerios también, como el de la música, es todo un equipo para que la gente se acerque a Dios. ¿Para qué acercarse a Dios? Para que la gente sea restaurada, sea sanada y pueda ser feliz. Ese es más que nada el objetivo de Dios, que sean felices, que sean bendecidos. Esto no quiere decir que no habrá dificultades posteriores, sino que también habrá dificultades, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante, cada uno. Amén, muy bien. Pues sí, de hecho, esa es una parte fundamental que la gente tiene que conocer pues la labor de un pastor, ¿verdad? Porque Jesús y la palabra de Dios nos lo enseñan de una manera muy, pues muy clara. O sea, no tenemos que, pues a lo mejor estudiarlo en el idioma original y cuestiones. Nos lo pone en una cuestión circunstancial, en la cual precisamente dice que un pastor cuida las ovejas, las alimenta, las lleva a lugares donde pues podrán estar bien, ¿no? Claro. Pero todo esto precisamente es lo que la gente muchas veces no sabe, y precisamente es donde la iglesia, desafortunadamente, y lo digo con mucha tristeza, empieza a poner esa cuestión de que nos queremos meter en su vida, queremos gobernar su vida, y esto no es así. Pero al final del día, pues nosotros solamente estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Usted ahorita comentaba esto, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice. En cuestión de esto, pues el que instituyó esta forma, esta estructura, pues fue Cristo. Porque al final del día Él es el que puso y permitió que la iglesia se estructurara de esa manera, ¿sí? Y dentro de esos ministerios, pues está el pastorado, ¿sí? O sea, sí, la palabra de Dios nos habla de que pues es un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno tiene un trabajo en sí, cada uno tiene una función,
como tal. Pero pues definitivamente usted lo acaba de mencionar y es una cuestión real. O sea, hay mucha gente detrás de esto. Amén. Pero el que, pues dicen por ahí, el que recibe todos los aplausos o todos los jitomatazos, pues es el pastor, ¿verdad? Es el que está delante. Él es el que está representando Claro. a Cristo. Es una cuestión, es un embajador del reino y pues él es el que está al frente, ¿no? Un administrador, Exactamente. un mayordomo, sí, claro, de la iglesia de Cristo. Entonces, la otra pregunta, pastor, precisamente entrando en esta cuestión del pastor, yo quiero que usted nos pueda compartir, o más que una pregunta, pues es una cuestión que la gente muchas veces no sabe. Usted, desde su conversión, ¿usted estaba afanado en ser pastor? No, esa es una cuestión. Yo sé que la misma escritura dice que si alguien quiere obispado o alguien quiere algún cargo, o sea, pide cosa buena, ¿no? Desea cosa buena. En mi vida personal, y esto ha sido con otras amistades de pastores que no pues no eran nuestros deseos, no era nuestro sueño ser pastores. Ajá. Pero Dios pone en nuestro corazón un llamado, y ese llamado es muy fuerte. Muchas veces nos hemos negado nosotros a ese llamado, pero es tan fuerte, que al final de cuentas le decimos sí al Señor y empezamos a hacer la obra para el Señor. Agarrar el pastoreo es lo que hacemos. Ok, pues sí, de hecho, la cuestión aquí queremos que la gente sepa, porque muchas veces la gente se deja ir por la voz del pueblo, ¿verdad? Lo que dijo allá por una cuestión que le fue mal, dicen por ahí, ¿verdad? El proverbio del mexicano, ¿verdad? Dice que pues cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? De repente. Y muchos son de esa condición. Porque a uno le fue mal, pues ya encasilla todo mal, ¿no? Ya todo está mal, claro. Todo fue mal. Y precisamente esa es la cuestión, que lo primero que yo quiero enfocarme en esta plática, en esta charla, pues es eso, pastor, que seguramente el 100% de los que Dios nos permita tener esta bendición y charlar con ellos, nos van a decir privilegio. eso, ¿no? Nos van a decir, no, yo no estaba pensando en esto, yo claro. definitivamente no tenía, mi rumbo era otro, totalmente, ¿no? Claro. Y estoy hablando desde la conversión hasta el momento donde ese llamado en el cual usted acaba de mencionar llega. Al último a lo mejor nos dará tiempo de ir retomando algunos versículos para que la gente los tenga como referencia y pueda tomar su Biblia y hacérselo saber dónde está de lo que estamos platicando, ¿verdad? Claro. Porque sí. Muchas veces esa es la cuestión. Yo digo, es una bendición, sabemos que pues sabemos Biblia o sabemos un poco de la Biblia, pero muchas veces ya se ve como una competencia, ¿no? Y no quiero que sea así, yo quiero que sea más la esencia, que sea el mover del Espíritu Santo a través de nosotros, hablando y enseñando, porque esa es la participación del Espíritu Santo en nosotros y recordándonos las cosas, ¿no? Porque claro. Todas las cosas, el Señor dice, es para que les recuerde todas las cosas. Claro. Y creo que en este punto, pues es una bendición poder tener esa empatía, ¿verdad? Quiero añadir algo aquí en cuestión del llamado de distintos ministerios, ¿no? En Jeremías 1:5 dice que el Señor nos conoció desde el vientre de nuestra mamá y que nos apartó para Él y que nos dio como profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir profeta? El que es la voz de Dios. Amén. Que es el que da el mensaje de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que el Señor ya tiene planes desde mucho antes
de que nosotros naciéramos, nuestras mamás dieran a luz, Él ya tenía esos planes. Amén, para nosotros. Amén. La cuestión que nosotros, el mismo Espíritu nos convence en un tiempo determinado, y entonces decimos sí al Señor, pero aparte también a través de distintos siervos, el Señor nos da la confirmación, porque muchas veces puede ser el deseo de nuestro corazón, muchas veces, y no hay un llamado verdadero. Se confirma cuando ciertos siervos están confirmando y dando testimonio de ese llamado. Sí, muy bien, pastor. Esa es la realidad. Por eso es que vamos a ir sumando todo esto para que la gente y la iglesia les quede claro cómo es esta cuestión. Por eso es que yo trato de enseñar a la iglesia de que tienen que conocer a su pastor. O sea, hemos llegado a la cuestión en la cual pues entramos a la iglesia, vemos al pastor, predica, qué bendición, nos vamos a la casa. Claro. ¿Qué empatía tienen con el pastor? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Aún tiene un empleo? O sea, ¿qué hace? ¿Qué afuera de la iglesia, quién es mi pastor? ¿Sí? Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. La palabra de Dios es tan hermosa que nos muestra todo. Digo, qué bendición poder ser iluminado en algunas cuestiones, y digo, yo también me tengo que alimentar y tengo que tener un mentor y tengo que tener un pastor, y también escucho palabra de Dios. Claro. O sea, no porque ya estemos en el pastorado vamos a decir, bueno, ya sabemos todo, ya nosotros no nos toca. La gente a veces nos toma como que sabemos todo, que somos supermanes, y no es así. Tenemos debilidades, lloramos, sufrimos, tenemos contratiempos, muchas veces nos enojamos, a lo mejor discutimos con la esposa, después viene el tiempo de arrepentimiento. Wow, o sea, la regué, Señor, y pedimos perdón al Señor, y pedimos perdón a la esposa. O sea, somos seres humanos también. Claro. Sí, de hecho, pues esa es la ventaja de hoy, poder reconocer nosotros quién es, porque al final del día, pues nosotros estamos trabajando en una cuestión de unidad, pero pues, sí tenemos que conocernos nosotros. Claro. Tenemos que saber quién es quién. Sí. O sea, yo tengo que saber cómo es mi pastor. ¿Qué hace fuera de la iglesia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Porque precisamente Dios nos lo muestra a través de la palabra de Dios en la vida de Cristo. Él llamó a sus discípulos, llamó a 12 para que vieran, convivieran con Él, estuvieran, durmieran, comieran, caminaran junto con Él. En todo tiempo. Entonces, esa es una cuestión que a la iglesia se le está yendo. Hoy nada más son predicadores de domingo, llegan, predican, se van y no los vuelven a ver hasta el próximo domingo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que yo quiero enfatizar en la iglesia, y que pongan atención y que digan, pues yo conozco a mi pastor. ¿Por qué? Porque sabemos que de repente el enemigo levanta gente. Lo hizo con Jesús, ¿sí? A dar falsos testimonios, a hacer cosas, ¿verdad? ¿Cuántos pastores no han acabado en la cárcel por situaciones de esa índole? ¿Verdad? De que llega alguien y dice, no, pues es que el pastor hizo esto, hizo aquello. O simple y sencillamente hablan, ¿verdad? Dan un falso testimonio, dicen, no, pues el pastor Arturo es esto, es aquello. Pero si la iglesia conoce a su pastor, claro, eso no le va a caer de peso, no va a decir, híjole, y sí. ¿Y qué tal si es verdad lo que está diciendo esta persona? Yo no lo conozco. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, ¿cuál es la cuestión que usted puede, compartirnos de esta postura? De decir, pues Jesús no fue un desconocido para sus discípulos. No. O sea, fue un grupo unido. O sea, literal, vivían juntos. Caminaban juntos, oraban juntos. Ellos vieron a Jesús hacer todo.
¿sí? Conocían quién los estaba pastoreando, quién los había llamado, cómo era. O sea, si se cansaba, si dormía, si tenía hambre, si les daba una instrucción. O sea, ellos vieron todo el caminar de Cristo aquí y no les quedó la menor duda. Aunque dice la palabra es que en algún momento dudaron, en algún momento se quedaron así como que, híjole, ¿será? ¿Verdad? Pero al final del día, la confirmación y el Espíritu Santo los ayudó a recordar esas cosas. Y fue lo que los afirmó al final del día para continuar con el plan de Dios. Claro. Entonces, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo que por decirlo, sus congregantes lo conozcan, pastor? Claro que sí, es una pieza fundamental. Como usted ha dicho, hay algunos y da tristeza. No juzgamos, pero sí hay una tristeza de que hay conferencistas de domingo, como dice usted, y ya no los volvemos a ver. La cuestión aquí es precisamente eso. Siempre va a ser de cualquier llamado, de cualquier ministerio, siempre va a ser primordial el modelo de Cristo. Amén. Para nosotros siempre es importante el modelo de Cristo. Y si Cristo estuvo conviviendo con sus discípulos, si los discipuló, y es algo bien importante, nosotros también tenemos que discipular. Como decía usted, estuvo conviviendo con ellos y es algo muy importante para nosotros. Es por eso que muchas veces pues vamos a visitar a los hogares, no para juzgar, no para muchas veces se ha prestado así como que pues ya vienen a que les demos de comer. No es así, sino que nosotros vamos para conocer a ellos cómo están, pero también es una pieza fundamental que nosotros también, y dice la Escritura así, que nosotros seamos hospedadores. Entonces, muchas veces así hospedamos a los hermanos para que vean cómo vivimos, para que sepan quiénes somos. Entonces eso es algo muy fundamental, tanto que la gente conozca a su pastor en su vida diaria, en qué trabaja, cómo vive, y a la vez también como pastores conocer también a nuestras ovejas. No vamos a enjuiciar muchas veces algunas cuestiones, sino eso, presentarlo delante de Dios y dar consejos para que tengan una vida plena en el Señor, para que sean bendecidos las familias. Amén. Es algo en lo cual, pues yo en el poco tiempo, porque no podemos hablar, a lo mejor tenemos ya un tiempo considerable en la iglesia, pero pastoreando llevamos poco, somos un ministerio joven que definitivamente nos hemos preocupado o hemos tratado de que las cosas las hagamos más acentuadas en lo bíblico. No en la cuestión religiosa, no en la cuestión de una denominación, sino en la cuestión bíblica. Es una cuestión en la cual también la gente muchas veces empieza a debatir, empieza con cuestiones de estira y afloja, pero definitivamente nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Tenemos que enseñar el Evangelio tal cual es. No podemos diluirlo, no podemos torcerlo, ¿sí? No podemos llevar una cuestión a medias tampoco. Pero la palabra de Dios nos habla de dos tipos de pastores, ¿verdad? Nos dice que un pastor es asalariado y dice que el otro pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, ahí es donde muchas veces la gente o la misma iglesia confunde esta parte, pastor. O sea, es tan preocupante el día de hoy, de lo cual la gente no sabe distinguir. Y digo, no sabe distinguir porque no tiene la información, ¿verdad? Cuando nosotros a lo mejor tuvimos la oportunidad de comprarnos algún aparato, alguna prenda, alguna situación, unos lentes, ¿verdad? Cuando estaban de moda los famosos Ray-Ban y cuestiones así, pues nos preocupábamos por saber si eran originales,
¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sabíamos y buscábamos y escudriñábamos y estábamos viendo todos los puntos donde nos decía sí o sí si eran una imitación o eran originales. Claro, Yo considero que la palabra de Dios nos da esa información, pastor. Y nos las da a todos, no nada más a los pastores o no nada más al liderazgo. Nos las da a todo aquel que está en la fe, que agarra su Biblia y que la puede leer, ¿verdad? De que precisamente sí hay una situación que tenemos que tener cuidado. Y no vamos a entrar ahorita en ese punto de que nos hace advertencias. Él pone las dos posturas y dice, de hecho, hay esto y es real, ¿sí? En la cuestión de que uno es asalariado, el pastor, claro. y el otro da la vida por sus ovejas. En base a esto, pastor, ¿qué es lo que usted nos puede decir de esta postura de la Biblia en base a esos dos personajes? Claro, la misma Biblia en los Evangelios nos dice que por sus frutos los conoceremos. Dice que un árbol, un árbol si tiene, bueno, un árbol bueno va a dar frutos buenos y un árbol malo va a dar frutos malos. Y es por eso esa cuestión de poder conocer bien a nuestros pastores, cómo viven, cómo se comportan dentro y fuera de la iglesia. Tienen que ser de una sola pieza, no tenemos que ser de doble personalidad, vaya, sino que tenemos que ser de una sola pieza. Entonces, aquí la cuestión es de que la congregación, los hermanos, tienen que identificar eso, que conviviendo con el pastor, ya sea que el pastor, nosotros vayamos a sus casas o ellos van a la de nosotros, ahí nos damos cuenta si tenemos frutos buenos o frutos malos. ¿Cuáles son los frutos buenos? La misma escritura dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Entonces, esa es la cuestión, observar bien, sin juicio, sino observar bien cómo vive mi pastor para realmente saber que si es un pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, ¿estamos de acuerdo, pastor, que la información la tiene la palabra de Dios? Amén. Ahí es donde podemos nosotros determinar y saber quién es un pastor que es asalariado, que ve el problema, ve el mal y sale huyendo, porque él no es el que está pues con una cuestión amando a las ovejas que tiene, porque él fue contratado nada más, ¿verdad? Bueno, hay situaciones, a veces hay situaciones difíciles. Puede ser que dentro de bueno, yo lo digo por experiencia, puede haber hasta un accidente adentro de la iglesia. Claro. Ajá. El asalariado puede quedarse neutro o se van, no sé, y el pastor que da su vida por las ovejas está ahí hablando a la ambulancia, yendo al hospital, cómo están esas cuestiones. Y puede haber muchas situaciones difíciles. Nos ha tocado que hemos estado con matrimonios y son las 2 de la mañana y ellos están discutiendo, pero nosotros no salimos de ahí hasta que haya paz y perdón entre ellos. Entonces, ahí es la diferencia entre el asalariado y el que da su vida por las ovejas. Cuando hay situaciones difíciles y está ahí el pastor de cada uno, si ahí está tu pastor en esa situación difíciles, entonces es un buen pastor. Amén. Entonces, mire, todo esto lo estamos comentando porque definitivamente es que con la ayuda de Dios y a través de esto que Dios puso en nuestro corazón hacer,
vayamos reduciendo esa postura de la gente, de la misma iglesia, de los inconversos, de que los pastores solamente se dedican a hacer cosas fuera de lugar. Precisamente cuando yo empecé con el pastorado, pues algo que sucedió conmigo fue eso, que yo dejé mi trabajo, ¿sí? O sea, era una cuestión en la cual pues recibo el llamado de parte de Dios, y aquí es una cuestión en la cual pues no quiero entrar en una cuestión doctrinal, pero sabemos que hoy muchos ministerios dicen que el Señor hoy en día no habla, que ya lo que tuvo que haber dicho está en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Que hoy ya todas esas cuestiones cesaron, ¿verdad? De hecho tienen ese título, los cesacionistas, ¿verdad? Claro. Y precisamente yo estoy en la cuestión de decir, pues, los que tienen el llamado hacia el pastorado, sí o sí, tuvieron que haber escuchado ese llamado. O sea, esto no viene por parte de hombre, no viene por... O sea, es una confirmación, lo que usted decía al principio. O sea, es una confirmación por otros pastores llenos del Espíritu Santo, por otros hombres que el Espíritu les comparte esta cuestión, pero el llamado viene de parte de Dios. El llamado es personal. Y viene en una forma directa. Bueno, al menos yo conmigo así aconteció. Y lo preguntábamos al principio porque era una cuestión que pues la gente tiene que saber, que ni usted ni yo estábamos pensando o afanados en ser pastores. O sea, esto fue una cuestión que vino así como la salvación, así como la conversión que tuvimos, fue en un de repente. O sea, no estabas enfocado a ello, mas sin embargo, como usted lo decía, Dios ya tenía un plan. Desde antes, ¿no? Desde o sea, antes. entonces, esa es la cuestión que la gente muchas veces no sabe, ¿verdad? La gente no entiende esta parte, que no fue una cuestión que nosotros anduviéramos buscando o tratáramos de que sucediera o que esto se gana porque si trabajas o no trabajas o si vas o no vas, sino que es una cuestión en la cual precisamente pues ya depende de Dios. Él sabe a quién va a llamar, Él sabe a quién va a poner, Él sabe quién tiene sus planes a hacer. Entonces, dentro de esto, pues es una cuestión en la cual nosotros nos damos cuenta que sí, toda la información está en la Biblia. Claro. Y para poder juzgar una cuestión de esta índole, pues tenemos que ir a la Biblia. De otra manera, solamente estaríamos haciendo una pelea, un debate, una cuestión así. Y definitivamente, pues eso es lo que menos ayuda a esta circunstancia, ¿no? El ser pastor, pues conlleva muchas cosas, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo de estar a lo mejor dando testimonio, a lo mejor hablando de las cosas pues que nos han acontecido a cada uno. Entonces, esto es parte de lo que con la ayuda de Dios queremos empezar a sacar, ¿verdad? De hecho, la primera cuestión de discipulado que yo tuve en la iglesia fue esa. ¿Qué es un pastor? Claro. ¿Sí? Y precisamente, pues, muchos hoy en día que están con nosotros, que llevan años caminando con nosotros, saben bien a bien cuál es el trabajo de un pastor, cómo es la postura de un pastor. Entonces, la otra cuestión que la palabra de Dios nos pone muy puntual es que las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿sí? Y precisamente esa es la cuestión en la cual nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Porque lo vamos a ir desarrollando y la palabra de Dios nos va a llevar a ese punto, donde cuál es la responsabilidad, ¿verdad?, de un pastor. Claro. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Claro. Y eso ahorita quiero que usted me lo responda, pero en la cuestión del llamado que nosotros tuvimos para servirle a Dios, ¿sí?, que no lo esperábamos, que no lo buscamos, que no hubo una cuestión obligada, que no el día de hoy muchos empiezan con esa rebeldía, con ese comportamiento de decir, no, es que el pastor
Además, ni está guapo. ¿Ah? No, es que el pastor, mira, no, ¿a poco no me veo mejor yo? ¿A poco no hablo mejor yo? ¿A poco no esto? ¿A poco no aquello? Y terminan dividiendo una iglesia. Esa es otra condición que yo quiero que usted nos comparta, pastor. La palabra de Dios dice que hay personas de esa condición y nos la hace saber la palabra de Dios. Claro. ¿Verdad? Dice que son ladrones Sí. y que ellos no entran por la puerta. ¿Verdad? Sí. Dice que entran por otro lado y se roban las ovejas. Y se roban las ¿Verdad? ovejas, claro. Entonces, eso también existe. Sí. O sea, ya vimos la postura de que hay un pastor que es asalariado, que él no vio nacer a las ovejas, él no las cuidó cuando están dañadas, cuando se enferman, no las lleva de una forma con amor ni con los cuidados, sino solamente lo hace porque recibe un sueldo. Ya vimos esa cuestión. Pero ahora, ¿qué pasa con estos, pastor? De que dice, pues, estos son ladrones de ovejas. Claro. ¿Qué nos puede compartir de esta situación? Claro. Bueno, mira, quiero aclarar esto primero, Pastor Tocayo, que que decías que muchos estudiosos dicen que ya está todo escrito aquí. Y gloria a Dios, si es así, pero la palabra es viva. Amén. Y tiene vigencia hasta el día de hoy. Y siempre que nosotros queremos consultar a Dios, aquí está todo. Decía una persona, una sierva hace mucho tiempo, decía, es la brújula de la vida, es la guía de la vida. Entonces, es muy viva y siempre nos va a dar la respuesta. Amén, amén. Para todo. En cuestión de decisiones, en muchas cosas, siempre nos va a dar la respuesta. La escritura. Y en cuestión de eso de los ladrones de ovejas, la misma escritura nos habla de eso. Ajá. Que vendrán falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que nos endulzarán el oído. Amén. Cierto bien usted dice, o sea, el pastor se dedica a cuidar a las ovejas, restaurarlas con la ayuda de Dios, cuidarlas, alimentarlas, pero de repente viene alguien a endulzar el oído. En esa cuestión sufrimos muchas veces como pastores, muchos de nosotros, porque recibimos traiciones, hablan de nosotros a nuestras espaldas. Muchos de nosotros hemos tenido, como popularmente se dice, golpe de estado en nuestra misma iglesia, amén. Pero aquí el antídoto es la oración. El antídoto es precisamente así, no ser un asalariado, sino ser un siervo, un pastor que dé su vida por las ovejas. Y me atrevo un poquito, a lo mejor soy atrevido, ¿verdad? Si Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿cómo lo vamos a traicionar, no? Entonces es una cuestión, sí existe los ladrones, pero ese es el antídoto, el dar la vida, el dar el amor. Cuando damos amor con todas nuestras fuerzas hacia las ovejas, créame, pastor, que como sembramos amor, difícilmente las ovejas se van a otro lado. Ajá. Cuando nosotros hemos sembrado amor. Amén. Pues sí, de hecho, ese es el punto en el cual pues nos damos cuenta, pastor. O sea, la Biblia nos advierte de todo esto. Entonces tampoco nosotros no nos podemos poner en una postura así de no, eso no existe.
No, sí existe. Sí existe. Sí está, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa es la cuestión en la cual nosotros pues tenemos que creer. Esa es la cuestión que muchas veces se nos va de las manos, porque muchas veces ponemos nuestra fe en otras circunstancias y no en lo que la palabra de Dios dice. Y eso pasa muy constantemente, y yo estoy de acuerdo, pastor, en la cuestión de que nos tenemos que apoyar en la oración. Eso es fundamental. ¿Sí? Eso es una cuestión, es un fundamento para un cristiano, para un pastor, para una iglesia, es parte de la estructura. Pero también esto que estamos tratando hoy de llevar a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, amigos, ¿verdad? Que un día nos dijeron, estás loco. ¿Cómo vas a dejar? ¿Llegaste hasta este punto para dejarlo? ¿Verdad? Nos consideran de una condición incluso, pues, para ellos es, pues, algo de locura. De locura, de que no tienen Ilógico. la cuestión lógica, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué? Sin embargo, pues esta es la cuestión en la cual nosotros vamos desarrollando todo este conocimiento y vamos teniendo en cuenta, pastor. Por eso precisamente tenemos hoy herramientas que, aparte de la oración, aparte de todo esto, podemos ver, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, prueba los espíritus. Claro. O sea, fíjate a quién tienes sentado ahí en esa silla, ¿verdad? La misma oración nos da la revelación que se está moviendo en lo espiritual. Entonces, ahí no es cuestión de que el ladrón sea precisamente de tal persona, sino que es un espíritu que está dentro de esa persona, y entonces nos advierte el Espíritu Santo, y entonces nosotros tenemos que estar cubriendo a las familias, cubriendo la iglesia, cubriéndonos hasta nosotros mismos. Son focos rojos de alerta que nos da el Espíritu Santo. Está sucediendo esto, está pasando esto, está tal espíritu dentro de la iglesia, pero tú tienes que ponerte alerta, y entonces es cuando estamos orando para que Dios tome el control y ese espíritu no haga daño a los hermanos, a la iglesia, a la familia en Cristo. Entonces, estamos de acuerdo, pastor, que precisamente ese es el punto al cual yo quería puntualizar y llegar, de que pues muchas veces algunos ministerios, algunos lugares no están pastoreados por un pastor. ¿Está de acuerdo? Están pastoreados por un divisor, la famosa división de iglesia. Sí. ¿Sí? O sea, hay una cuestión totalmente no planeada por Dios. Está totalmente fundada en la cuestión de que alguna persona, como usted dice, ya en su espíritu trae otra condición, ya viene con otro pensamiento, viene con otra postura. Y precisamente todo esto lo podemos evitar, ¿cómo? Yendo a la palabra de Dios, sabiendo que todos sepamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Nehemías, en el capítulo 4, cuando están tratando de edificar, ¿verdad?, otra vez las puertas y los muros, están varios enemigos, ¿verdad?, sobre esta cuestión, y dice que no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos, ¿verdad? Esa es la cuestión que muchas veces impera, ¿verdad? O sea, que no sepan, que no se den cuenta, más que estén ignorantes de esto, del plan que tenemos. Pero digo, gracias a Dios, pues Dios, como usted lo dice, nos advierte de una manera o de otra, a través de la palabra, a través de la oración, a través de ver, de considerar los frutos, de ver qué es lo que está pasando. Por eso es que el conocimiento mutuo nos va a ayudar y nos va a librar de muchas cuestiones de estas. Porque al final del día, como usted lo dice, hay gente que tiene esa pues, condición de tener una doble vida, de tener una cuestión ambigua, ¿no? Y es una cuestión que yo digo, pues eso no ayuda. Por eso es que muchos tienen ya cuestiones cauterizadas en su corazón, en su mente, ¿verdad? Porque fueron llevados por una persona que no fue elegida por Dios para desempeñar ese trabajo.
lo apresuraron, lo quisieron, lo arrebataron incluso, ¿verdad? Porque usted bien lo decía, pues hay gente que pega golpe de estado y dejan solo al pastor, ¿verdad? Y todo lo trabajado se va, ¿verdad? Entonces, pues todo esto no es fácil. Yo quisiera poner esta circunstancia en un empresario, ¿verdad? Aquí no pasa, el empresario tiene seguros y tiene firmado y tiene todo, pero nosotros no. Entonces, imagínense que a un empresario los trabajadores le pegaran golpe de estado y se llevaran la fábrica. Ajá. ¿A dónde lo dejarían? ¿Cuál sería el sentido de esa persona en ese momento? Todo esto pasa a un pastor. Todo eso pasamos. ¿Sí? Todo esto es un constante en la vida de un pastor, ¿no? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta? Porque el pastor sana las heridas, las vendas de las ovejas, está al pendiente, ¿verdad? En algunos momentos pues es un poco pues duro, ¿verdad? Porque nos habla la palabra de Dios de una vara y un callado. Claro. Y hay que utilizar las dos. Sí. Y el Señor las utiliza con nosotros también. También. Entonces, por eso es que el tener el conocimiento, el quitarnos la ignorancia, eso es lo que va a hacer que entendamos. Por eso esto que estamos haciendo, Dios nos dio este título, en los zapatos del pastor. O sea, ¿quién se ha puesto en los zapatos del pastor? ¿Quién sabe en realidad? ¿No? Y todo esto es el conocimiento, el estar día a día con un pastor. Claro. Caminar hombro a hombro con él. Abrazar la visión que Dios le ha dado. Pero todo esto no cualquiera está dispuesto a hacerlo, pastor. No cualquiera está dispuesto a estudiar la palabra de Dios, a decir, oiga, pastor, ¿y cómo es? ¿Y por qué es? ¿Y para qué es? Yo le digo, a mí me gustan los preguntones porque si no sé, me meto en la cuestión de estudiar y de ver para poderte responder conforme a la palabra de Dios. Pero muchos solamente van porque ven el templo bien hermoso. O van porque los cantores de la alabanza cantan fenomenal. O van porque el pastor grita bien fuerte cuando predica. O sea, van por otras cuestiones, pero no van por una situación de decir, Señor, ayúdame. Porque en muchas cosas soy ignorante todavía. Sabemos que todo es un proceso, es una línea de vida, es una cuestión que nos va a ir llevando paulatina y gradualmente a un resplandor, a un conocimiento, a una situación donde dices, ya lo tengo bien entendido, esto ya no me cabe la menor duda de cómo es que Dios planeó esto, ¿verdad? Pero todo esto es un proceso. Cuando alguien llega nuevo a la iglesia, pues hay que empezarle a enseñar, ¿verdad? Hay que empezarlo a abrazar, a mostrarle el amor de Dios, a tener cuidado con ellos. Muchos vienen, como usted lo decía al principio, lastimados, vienen con un montón de situaciones, ¿verdad? Sí, nosotros como pastores, al menos en mi caso, yo creo que en el suyo también y en el de todos los que han sido llamados de parte de Dios, pues lo asimilamos a la cueva de Adulam, que había pura gente lastimada, pura gente totalmente fuera estaban recluidos ahí por lo mismo, se sentían pues menospreciados, ¿no? Y al final del día lo que hace David pues es levantar a esa gente de esa condición, enseñarles, y después fueron gente que peleó batallas, ¿no? Pero todo esto en la cuestión de un pastor pues no es cosa fácil. No es cosa fácil. Ahí es una situación bien delicada, porque la gente sí que está lastimada, pero hay gente que tuvo mala enseñanza. Entonces, a veces quieren imponer a la nueva iglesia donde están asistiendo, quieren imponer sus ideas. Y otros sí están lastimados y son bueno, se dejan discipular, se dejan cuidar, se dejan apapachar, se puede decir así, el restaurar, toda esa cuestión. Y entonces empiezan a dar fruto, y en un determinado tiempo, junto con el discipulado, pues ya están preparados también para extender el reino de Dios. Pero es una cuestión bien delicada porque hay gente lastimada
pero que llega a lo mejor inconscientemente a querer manipular la siguiente congregación. Claro, y esto pues es por lo mismo, estamos viendo nosotros esa cuestión ya como un cáncer, como una cuestión muy avanzada, porque precisamente vienen de lugares donde no hay una cuestión legal, vamos a ponerlo así, ¿no? Hablamos de cuestiones legales y cuestiones ilegales, ¿no? Dentro de la iglesia, pues cuando es un pastor llamado, cuando es un pastor enviado, ¿verdad? Que ahorita vamos a entrar en ese tema de cómo es que un pastor tiene que ser enviado a trabajar. O sea, no puede decir, pues yo voy y yo hago, ¿no? Ya, hoy se me prendió el foco, quiero ser pastor, yo... Quiero ¿no? ser pastor, en tal lugar me pongo. Entonces... porque hasta ahí también el Señor da una jurisdicción espiritual. No va a ser donde yo quiera, sino donde el Señor quiere. Perdón, a la mejor me adelanté. No, está bien, no, estamos hablando del tema y toda la cuestión que vaya saliendo, no lo estamos estructurando. Algo que quiero que sepan es que estamos trabajando en una forma pues totalmente sin tener bosquejos, sin tener una cuestión, solamente hablamos del tema y lo que el Señor nos vaya trayendo pues es de bendición. Entonces, pues sí, en cuestión de esto, ese es otro punto, ¿verdad? O sea, nosotros ya no nos resistimos a la voluntad de Dios, porque pues de ser cuestión, estamos nosotros pastoreando en la localidad donde vivimos. Claro. Y esa es una cuestión de mucho peso y conlleva mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque los vecinos nos ven, ¿verdad? Algo de lo que nosotros podemos tener en cuenta es que precisamente esa es una de las responsabilidades, pastor, que tenemos nosotros. Ahora, quiero entrar en una cuestión, ahorita vamos hacia allá, pastor, vamos a tocar esos puntos, pero definitivamente la cuestión aquí es que hay cuestiones muy complicadas de hablar, ¿verdad? Porque abrimos el tema con la cuestión de que mucha gente piensa que un pastor no hace nada, que un pastor manipula a la gente, les lava el cerebro para que ellos traigan diezmos y ofrendas a la iglesia y tomarlos ellos y irse de vacaciones, ¿verdad? Tener un carro del año, comprarse una casa, andar, pues dicen por ahí de pipa y guante, ¿verdad? Cuando definitivamente creo que la realidad en los que son llamados es totalmente de otra condición. De otra condición. ¿Qué nos puede decir usted, pastor, de esto? Claro que sí. Acabas de tocar un tema muy delicado. Es delicado, pero también es importante que todos sepan esto en esa cuestión de los diezmos y las ofrendas. En esta cuestión, muchos estudiosos dicen que los diezmos ya no, que fue del Antiguo Testamento y que las ofrendas, pero ese tipo de gente, sin juzgar, tampoco ofrenda. A lo que vamos es esto, por experiencia propia, para mí fue bien una situación entre la espada y la pared que estaba yo. A mí me daba pena, y así lo digo abiertamente, me daba pena pedir diezmo. Hasta que una vez llegó una familia nueva y la persona, el líder de esta familia dijo, a ver, pastor, ¿por qué no pide el diezmo? Nos está cortando la bendición. Y ahí en Malaquías 3:10 dice que traigamos los diezmos al alfolí. ¿Qué quiere decir? A la casa donde nos están alimentando, es decir, a la iglesia. Dice, y entonces yo te bendeciré, abriré la ventana de los cielos para ti. Y esa es una bendición para la gente. Hay muchas cuestiones ahí, vemos en las redes, vemos en muchos lados el ataque de que los pastores se enriquecen con el diezmo, se enriquecen con las ofrendas, y muchas veces, como tú has dicho, amigo pastor, no es así.
Muchas veces hasta el pastor tiene que poner de su bolsa para Chuchita que no tiene para su pasaje, o Juanito que no tiene para comer. Y entonces el verdadero pastor da su vida por las ovejas y las da. En esta cuestión, muchos rentan local, se tiene que pagar el internet, se tiene que algún instrumento, los micrófonos se van deteriorando, el sonido, el predio, cuando ya es una propiedad, el predio, el agua, todo eso, ¿de dónde va a salir? O sea, a veces el pastor no va a poder solito solventar todo eso, aunque, bueno, en esta cuestión personal, y como decía Pablo, o sea, para que no seamos carga, trabajamos. Y muchos lo hacemos así para no ser carga, pero muchas veces es insuficiente los medios que pueda tener el pastor. Yo sé que muchos le dirán, pero Dios provee. ¿Pero de dónde va a proveer? Del Señor, de la misma iglesia, para sustentar la misma iglesia. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Pues esa es la cuestión en la cual pues vamos a ir aclarando las cosas, ¿verdad? Porque pues diálogo que estamos teniendo pues es para eso, para ir aclarando cosas que la gente las tiene como un hecho, ¿verdad? De que el pastor pues se enriquece con lo que da la gente, que todo lo que se reúne a través de diezmos y ofrendas pues es para el pastor. Hay muchas circunstancias que nosotros debemos de tomar en cuenta, y es porque ya viene la contaminación, ¿verdad? Claro. Perdón que te interrumpa, pastor Arturo, pero igual en la cuestión de que decía que muchas veces tratamos, o más bien trabajamos para no ser carga. Una vez me sucedió algo así. Trabajábamos, mi esposa y yo, bueno, siempre hemos trabajado, y en esa cuestión recibíamos un salario, pero en cuestión me refiero en una actividad secular. Yo estaba en el sector salud, mi esposa haciendo aseo muchas veces, y no me da pena, sino que vean que realmente somos personas, no somos supermanes ni ladrones ni nada. Entonces juntábamos nuestro dinero para las necesidades de nuestra casa. A veces sobraba y decíamos, gloria a Dios, tenemos para ir a comer afuera, pero no por un lujo, que a veces por las actividades como pastores, y no nos va a dar tiempo, entonces vamos a tal lugar y comíamos ahí. Entonces hubo una personita de la misma congregación que nos vio y dijo, ahí está, en eso se están gastando los diezmos, sin saber que ese dinero era por nuestro trabajo. Claro. Sí, y esto es muy cotidiano. Los familiares de los hermanos que se congregan con cada uno de nosotros tienen una parte muy, muy fuerte en esta cuestión de estar juzgando, de estar diciéndole, y sabemos que es el enemigo a través de estas personas tratando de robar, ¿verdad? Que los hermanos vayan a la iglesia. Empiezan con esa murmuración, con ese susurro, con esa cuestión de decirle, no, ya te lavaron el coco, la verdad ese dinero es para el pastor, ya ni trabaja, ni esto ni aquello, ¿verdad? Y sabemos que hay una cuestión pues también donde hay ministerios ya de mucho tiempo, grandes, que pues sí, el pastor ya está al 100% dedicado. Ya demanda... ya se demanda que tiene que trabajar al 100,
como usted dice. O sea, Entonces ya no hay tiempo para trabajar en otra cuestión, o sea, y no es porque el pastor no quiera, sino que la demanda ya es de esa situación. Entonces, sabemos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el obrero es digno del salario, eso lo entendemos perfectamente, amén. ¿verdad? Claro. Dice también la palabra de Dios que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Sino que lo dejes disfrutar también de lo que está trabajando, porque pues él está arando la tierra, pero también le da hambre, también le da sed, ¿verdad? Claro. Entonces, la cuestión aquí es que la gente se ha hecho tantas cuestiones en la cabeza que muchas veces dices, wow, es impresionante cómo la cuestión se empieza a contaminar y llega al punto en el cual precisamente ya generalizan, ¿verdad? O sea, ya es una cuestión general. Hablan de un pastor, es ladrón. Hablan de un pastor, se va a enseñorear de tu vida. Va a ser un metiche que va a estar ahí todos los días, todo el tiempo, viendo a ver qué haces o qué no haces. Y esto no es así. Esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios hay circunstancias de las cuales la gente no sabe que la palabra de Dios pide, exige que haya en un pastor, ¿sí? Que haya ese tipo de fruto, de comportamiento, de condición, ¿verdad? Porque definitivamente ellos piensan que nada más te sacaste el pastorado de una bolsa de Sabritas y en la tira decía, de hoy en adelante eres pastor, y así no es, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que todo esto conlleva más. Ahora, estamos conscientes que la palabra de Dios dice, al que más le da, más le demanda. Entonces, vamos a entrar un poquito en la cuestión de las responsabilidades que tiene un pastor. Claro. Porque la gente muchas veces no tiene conciencia de ello, ¿eh? O sea, ellos están todo el tiempo cuidándole las manos al pastor, pero lo demás no lo ven, ¿verdad? Lo demás no tienen conciencia. Y digo, es triste, y esas son las cosas que tenemos muchas veces que soportar o que apechugar, ¿verdad? Diciéndolo Sí. de una forma alegórica, pero al final del día, pues se les olvida, como usted decía hace ratito, que me gasté una madrugada, porque estaban a punto de agarrarse sartenazos tal matrimonio, ¿verdad? O que de repente sales corriendo si tienes carro con alguien al hospital, o te hablan y te dicen, oye, ¿qué crees que se accidentó fulano? Y sales a ver qué es lo que puedes hacer o ayudar o ver qué pasó. Todo eso muchas veces, desafortunadamente para los hermanos, se les olvida y no apoyan la postura real de acordarse, ¿verdad? De decir, no, pues el pastor me ha ayudado, el pastor ha estado ahí, el pastor, o sea, yo no lo escucho, ¿verdad? Porque allá en su casa pues no vivo y no estoy metido, pero confío que el pastor ora por mí todos los días, intercede por mí, ¿verdad? Claro. Pero también lo he visto que cuando físicamente, monetariamente, ¿verdad? Y incluso, pues hay veces que ni sabemos, pastor, pero no nos rajamos, ¿verdad? No sabemos qué se nos va a presentar, pero nosotros vamos, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es la que quiero continuar, pastor, porque la palabra de Dios nos dice, Pablo está enseñando a un discípulo y le empieza a desglosar cómo es esto para que la gente pueda entender, ¿verdad? Que no refiere a una edad, que no refiere a una cuestión sino que haya esto en esa persona, que se haya alejado, se haya apartado de toda esta situación en la cual anteriormente vivía. Porque digo, qué bendición los que hoy son pastores y que son una tercera, cuarta generación, digo, qué bendición, porque él salió pues literal de ahí, ¿verdad? Pero habemos muchos que somos la primera generación, ¿verdad? Que somos los primeros que nos llamó el Señor al pastorado o encomendó una cuestión tan grande y tan hermosa, porque al final del día nosotros lo vemos como algo de privilegio, como algo hermoso ser pastor el día de hoy, ¿verdad? Decía ahorita su esposa, no es lo mismo torear que ver torear, ¿verdad? O sea, nada que ver cuando estás sentado del otro lado a cuando estás de este lado, ya cambia totalmente la situación, ¿verdad? Entonces, sabemos que la palabra de Dios nos lleva a ese punto, ¿verdad? Usted lo mencionaba hace ratito en cuestión de esto, ¿qué es lo que hay? Todo el que anhela obispado buena cosa desea, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
pero al final del día nos empieza a decir, tiene que ser varón de una sola mujer, no dado al vino, ¿verdad? Nos empieza a desglosar las cosas que son necesarias en un pastor, ¿verdad? Claro. Porque nos da dos cuestiones, ¿verdad? Dice, no, un hombre de ganancias deshonestas, ¿verdad? Eso es un punto fundamental, Sí. que la gente debe de saber, que Claro. un pastor, si él lo hace bíblicamente, no, él es el que lleva la administración, él la supervisa. Claro. Pero no necesariamente la tiene que llevar, porque Jesús nos mostró ese modelo, que él tenía un administrador, él no traía la bolsa del dinero, ¿están de acuerdo? Entonces, Sí. esa es una cuestión en la cual nos nombra, y ese es el primer punto, pastor, que quiero que usted tome en cuenta, que el hombre, a pesar de ser varón de una sola mujer, casado, con hijos, ese es un punto que nos debe de importar, que no es un hombre de ganancias deshonestas, que ya no es tranza, que ya no es biznero, que ya no hace cosas por ganar, ¿verdad? De decir, Claro. ¿cuánto me cobras por venir a predicar? Pues te cobro 2,000, ¿verdad? No, te cobro 10,000. Algunos ya se cotizan en dólares, ¿verdad? Ya es una cuestión así, y nosotros nos tenemos que manejar de la parte que es bíblica, no ganancias deshonestas, ¿verdad? Amén. No tener esa cuestión ahí. La otra que es fundamental, pues es que nos dice, si él no tiene la capacidad de tener en sujeción su casa, ¿cómo es que cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo llegará a ese punto? ¿Verdad? Y la Claro. otra fundamental para mí, desde mi perspectiva, pastor, hablando de estos textos, es la que dice al último, que no tengamos problema con los de afuera, para no caer en descrédito y lazo del diablo, ¿verdad? Claro. Eso es fundamental en un pastor, y esto, por eso la gente que no está en la fe con nosotros, debe saberlo. Pero más la iglesia tiene Claro. que saber estas cosas, de decir, pues yo veo a mi pastor, y mi pastor lo saludan hasta los perros. Pasa y hasta el perro le mueve la cola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda por todos lados, va, viene, entra, sale, llega, platica, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga, esto, aquello. Tenemos una cuestión en la cual eso nos encarga la palabra de Amén. Dios. Ahí podemos ver un corazón de un pastor que se está esforzando. No quiero decir que es perfecto y que es el mejor pastor, no. Se está esforzando por llevar a cabo la encomienda que Dios le ha dado muy personalmente en cada uno. Entonces, esto es algo fundamental. Primeramente, no un hombre de ganancias deshonestas. Segundo lugar, Amén. como si no puede gobernar su casa, va a llevar a cabo la encomienda de la iglesia. Y el último punto es no caer en descrédito con los de afuera. Claro. Porque eso, dice la palabra de Dios, es lazo del diablo. ¿Qué nos dice de esto, pastor? Claro. Bueno, en el primer punto, de que no tengamos ganancias deshonestas. Y bien, decía usted, esto viene en la primera carta a Timoteo, versículo 3, que no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es bien fundamental, y el Espíritu Santo, que es Dios, así nos lo marca, que no tenemos nosotros que tener ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir esto? No hacer fraude dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? No ser, perdón por la palabra coloquial, a veces es tranza con los diezmos. Los diezmos están destinados para un especial gasto en la iglesia, y nosotros pues vamos a tomarlo. Eso también viene, diría yo, viene dentro de las ganancias deshonestas. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros en esa cuestión. Ahora, hablaba usted que muchas veces nos dicen que no trabajamos. Muchas cuestiones, muchos hombres o mujeres han dicho, pues si no te fue bien en este negocio,
o en este otro, o en este, pues métete como pastor, como si fuera algo tan sencillo, algo tan simple. Primeramente, volvemos a la cuestión de hace rato. El Señor nos hace un llamado especial, que no es para todos, es para conforme los planes que tiene Él. Número 2, hacemos caso a ese llamado. Tarde o temprano, a lo mejor decimos, no, nosotros no, Señor, pero tarde o temprano hacemos caso a ese llamado. Una vez que le decimos sí al Señor, tenemos que ser íntegro, y así como lo decía usted, dentro de la capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, ser irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, ser fiel en todo tiempo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, que esté yo pidiendo, a lo mejor pidiendo prestado, muchas veces, y no pago, ni de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que mi vida ya no me pertenece a mí. Y esa es una parte en que los hermanos deberían de darse cuenta, muchos no lo saben, pero para eso lo estamos expresando hoy, que mi vida ya no me pertenece. Mis deseos, mis hábitos que hacía antes, ya no me pertenece. Tengo que renunciar a muchas cosas y dar buen testimonio, tanto de los de adentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Y es ahí donde viene que gobernemos nuestra casa y que tengamos a nuestros hijos en su gestión y con toda honestidad, y que amemos a nuestra esposa como Jesucristo amó a la iglesia. Entonces, dentro y fuera tenemos que dar buen testimonio. A mí se me hace bien chusco, y perdón, o sea, no trato yo de faltar al respeto a nadie, ni nada por el estilo. Cuando algún pastor dice, no es que no se fijen en mí, pongan la mirada en Jesucristo, amén, pero eso, amén, o sea, que tengamos la fe en Jesucristo, no en el hombre, pero eso no es pretexto para que nosotros no demos buen testimonio, sino que nosotros nos esforcemos siempre para dar buen testimonio a la gente. En cuestión de que no hacemos nada, le decía, hay dos clases de pastores ahora en esta cuestión del buen pastor, los que trabajan de tiempo completo y los que trabajan quizá medio tiempo o un poco más. ¿A qué voy con esto? El que sigue trabajando en lo secular tiene que hacer un esfuerzo tremendo, claro, de desvelarse para tener bien los estudios. Es jueves o es martes, mañana hay estudio, entonces hay que preparar eso. Porque no dio tiempo, porque unas horas antes estaba uno trabajando en lo secular. Igual muchas veces las pastoras están trabajando en la casa, muchas veces a lo mejor no están en algún trabajo secular, pero entre que los hijos de la escuela, que es enfermera, que es lavadora, que muchas actividades que hace una mujer en casa, y todavía tiene que preparar la predicación, todavía tiene que preparar el devocional
para el evento de mujeres o para el grupo de mujeres. Entonces es una cuestión tremenda, ¿no? Y el que está de tiempo completo también es un esfuerzo tremendo. Y lo vemos así, lo hemos visto así con nuestros pastores, y me refiero porque usted también lo ha visto, que están cansados, desgastados, nada más se dan vienen de alguna actividad, de alguna conferencia, nada más se dan un baño y tienen que salir a otro lado a dar conferencia, ¿sí? Nosotros a veces lo vivimos así. Como usted decía, hay una situación y nos llamaron a las 3 de la mañana y urge esto y tenemos que estar. Luego, pues, posteriormente que el aseo en la iglesia, porque muchas veces también nosotros le entramos ahí. No es cuestión de que nosotros no nos quedemos parados y los congregantes lo hagan. No, es nuestra iglesia, y como administradores a veces también, o que les adornos acá, o muchas cuestiones así, ¿no? Entonces, y luego el servicio, y luego dar consejería, Sí, de hecho, estar orando por alguien. Ese es, pastor, la cuestión que yo lo determino de esta manera. Hago todo lo que tú haces, las mismas responsabilidades, nada más que ahora súmale la cuestión de la iglesia. Yo me tengo que preparar, tengo que seguir estudiando, me tengo que dejar enseñar a estas alturas, tengo que estar preparando situaciones, ver la cuestión de otros, estar en una cuestión, pero también tengo mi vida, también tengo mi familia, también tengo, ahorita lo estábamos escuchando, ¿verdad? O sea, la cuestión de la casa. ¿Por qué era importante esa parte, pastor? Porque definitivamente hubo una oleada, ¿verdad? Yo recuerdo esa película, ¿verdad? Que es una parodia del evangelista, ¿verdad? Del pastor, de todo esto. No sé si usted se acuerda de una película que se llama Medias Tintas. Uh-huh. Es una cuestión, claro, que nos deja ver, y hay muchas cuestiones muy reales de ello. Sí. Sin embargo, pues precisamente eso es lo que nosotros el día de hoy tenemos que empezar a echar fuera de la iglesia, todo ese claro, tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque ahí nos data, ¿verdad?, que la mayoría de jóvenes o hijos de pastor pues andaban perdidos en el mundo, andaban haciendo cosas que no convenían, y esa... A eso iba también, de que tenemos que, como pastores, tenemos que tener un tiempo para la familia. Nuestros hijos o los hijos de pastores es algo bien tremendo, porque van siendo niños y los pastores se están dedicando al 100% a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los hijos de pastores van creciendo, adolescentes, jóvenes, y reprochan: tú nunca estuviste conmigo, le pones más atención a los congregantes que a mí, y empieza un resentimiento en los jóvenes, en los hijos de pastores. Entonces muchas veces son juzgados por la misma congregación también. Claro. No, ¿de qué privilegios goza? Porque él está ahí en la alabanza, nada más porque es el sobrino, sí, sí, o el hijo del pastor. Sí. O sea, cuestiones así. Entonces, es algo muy delicado también. Bueno, todo lo que hemos hablado hoy es algo muy delicado, pero la gente tiene que abrir los ojos también de que los hijos de los pastores son bien vulnerables a todo esto. Entonces, como pastores tenemos que también dar tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, no sé qué tanto tiempo, a lo mejor un poco tiempo, pero un tiempo de calidad también.
Sí, amén, es muy pastor. importante. Yo creo que esto lleva a una ligadura, pastor. Yo lo entiendo de esta manera, que muchas veces los que llevan esta información de no tener en su gestión la casa, de no tener esto bajo control y sobre todo con la sabiduría y la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, pues se nos llega a descontrolar, a salir. Claro. Y esto es una cuestión en la cual precisamente, pastor, yo quiero puntualizar esto, que muchas veces nuestros hijos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, y digo gracias a Dios, porque sí se ha cambiado esa parte de tener el orden del ministerio, de decir primero es tu casa, número uno, pon atención en tu casa, fíjate lo que estás haciendo en tu casa, porque es importante que el día de mañana puede ser que salga alguna cuestión a través de nuestros hijos. Claro. De decir, no, pues allá en la iglesia es uno, y acá es otro. Entonces, de ahí lleva la ligadura al descrédito con los de qué, los de afuera. Porque muchas veces la gente, pareciera que no, pastor, pero la gente nada más nos está observando. Tenemos las miradas ahí todo es el tiempo. donde quería comentar hace rato que cuando damos buen testimonio, que no pues que somos figura pública. Si de por sí cuando recibimos a Jesucristo, todos los que recibimos a Jesucristo, desde ese momento ya somos figura pública. Máxime cuando tenemos un llamado, llámese pastor, evangelista, apóstol, maestro, ya todas las miradas públicas están sobre nosotros. Entonces tenemos que dar buen testimonio y nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia también. Sí, y vamos a esa cuestión, por eso vamos cerrando el tema, pastor, en ese punto. Definitivamente es que la sociedad pues es dura y la sociedad es cruel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener la preparación, principalmente. La otra cuestión es que pues tenemos mucha herramienta, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado. Nos advierte de muchas circunstancias de las cuales tenemos que tener precaución para no estar dando situaciones mal enfundadas, ¿verdad? Usted lo decía hace rato, ¿verdad? Nos compartía el fruto del Espíritu que debe de imperar a nosotros. Sabemos que el primero es amor, ¿verdad? Pero también usted decía el dominio propio. Hay circunstancias que afuera nos llegan de repente, así de un de repente, ¿verdad? Y si no estamos nosotros con una cuestión, conociendo esta palabra y llevándola en práctica, ¿verdad? Porque ese es el otro punto en el cual un pastor debe de estar, no quisiera manejarlo de esa manera, pero sí pues siendo punta en la iglesia, o sea, siendo un hacedor de la palabra, o sea, comportándose como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, pues de repente no falta el vecino que es complicado, no falta el familiar que es complicado, no falta el congregante que es complicado, o sea, y todo esto pues es una cuestión que nosotros debemos de acudir y ser consciente, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que en ese momento nos recuerda y dice, ten cuidado, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde podemos mostrar ese fruto de no caer en descrédito, porque es muy triste ver tanto a una familia que está desacreditando a su papá, a su esposo, pero aunado a esto, a su pastor, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que la gente que está caminando con nosotros hacia el mismo objetivo, que es un día ver cara a cara a Dios y estar en su presencia eternamente, pues debe de conocer todo esto y vernos y estar. ¿Por qué, pastor? Porque precisamente ese es el punto en el cual la iglesia ha sido atacada fuertemente. No es una cuestión que usted diga, bueno, pues es un rasponcito, que con una pulidita se quita. No. Es un impacto fuerte. La iglesia ha sido golpeada fuerte con esto, y muchas veces nosotros estamos volteando a ver lo que
en algún momento pues se nos haría algo drástico, ¿verdad? Como la persecución. Sabemos que la cuestión profética está y va a pasar, y algunos la están viviendo, y todo esto es real, pero la cuestión aquí es que todo esto puede llegar a apartar a la gente, puede privar a la gente del beneficio tan hermoso que es la salvación y la vida eterna. Yo lo veo así desde ese punto, pastor, de que este tipo de cosas, de que un pastor sea ladrón, que un pastor sea deshonesto, que un pastor tenga ganancias deshonestas, que un pastor tenga este tipo ay, se me fue de comportamiento, ¿no? De comportamiento. Pues precisamente afecta al grado de que muchos precisamente han sido privados ya, pastor. Muchos dicen, no, a mí no me va a cambiar nada la opinión que yo tengo de un pastor, ¿no? Entonces, precisamente llegamos a esta cuestión para llevar esta información, pastor. Esto no es una cuestión de, lo decía al principio, ver quién sabe más, ¿no? Ver quién es mejor, tu ministerio, el mío. O sea, no estamos entrando en esa cuestión. Al contrario, es una cuestión en la cual estamos tratando de hacer unidad, de tener gente llena del Espíritu Santo aquí, que pueda también datar cómo es que a lo mejor en su esencia Dios ha sido con él, ¿verdad? Porque al final del día, yo recuerdo cuando Dios empezó a mostrar esta parte de ser enviado, pastor, ¿verdad? Un pastor me dijo, estaba atareado haciendo unas cosas, teníamos un evento en la iglesia, y precisamente el pastor me habla y me dice, oiga, siéntese. Y yo así de, pastor, pues sabes que ando, ¿no? Y pues fui obediente, me senté, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que quería conocerlo, ¿verdad? Y yo le digo, sí, está bien, pastor. Y me dice, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia? No, pues tantos años. ¿Y a qué se dedica? No, pues a esto. Y me hizo varias preguntas. Al final de esta plática, fue 2, 3 minutos, me dice, quiero decirle algo. Dice, los primeros años del pastorado, dice, eso solamente Dios sabe. Yo le estoy hablando de algo por nombrarlo. Dice, pero los primeros años del pastorado, dice, donde está la prueba más contundente es en lo económico. Dice, así es que vaya afirmando su corazón. Y yo me quedé así de, pero ¿a mí qué me dice si yo solamente soy congregante de esta iglesia? ¿Verdad? O sea, no entiende uno. Esas son las cuestiones que de repente ya después caen, ¿no? Dicen por ahí, nos cae el 20 de por qué me dijo eso. Entonces, esa es una cuestión con la cual quiero cerrar, pastor, ¿sí? Porque mucha gente piensa que, pues, porque nos ve a lo mejor con un traje, con una corbata, nos ve, pues que pues tratamos de tener una buena presentación, ¿verdad? Claro. De tener una cuestión, pues, que nos veamos lo mejor posible. Claro. Piensan que, pues, eso es el afán por el cual estamos sirviendo a Dios. Ese es el afán por el cual hoy somos pastores. Ese es el afán del cual la gente piensa, pastor, que solamente lo estamos haciendo por una ganancia, por una economía, por una cuestión de decir, pues mira, aquí me la llevo, como decían por ahí los abuelitos, bien cachetona, no hago nada, solamente les predico, pues hay lo que sea, y de todos modos aquí, pues aquí están, ¿no? Y el pastor, ¿con qué razón me decía eso? ¿Verdad? O sea, en algún punto eso me ayudó, me bendijo, porque dije, Dios me advirtió. Claro. ¿Verdad? Entonces, quiero que cerremos con esta parte, pastor, que usted nos dé un poco del testimonio, cómo ha sido este caminar de ya siendo pastor, ¿verdad? Lo que ha visto en la cuestión económica, ¿verdad? Cómo es que usted ha llevado esta cuestión, pues, porque no, yo les digo a la iglesia, a lo mejor es una cuestión muy, pues muy abrupta, ¿verdad? Pero yo le digo, mire, cuando padece la cabeza, padece hasta el perro, ¿sí? Porque si yo no tengo,
los demás tampoco tienen, Claro. ¿verdad? Entonces, he ahí la cuestión en la cual, por eso es que yo quisiera invitar a la gente, a los hermanos, a los que nos juzgan, que se pongan en los zapatos del pastor. Y aquí es donde entra la situación real, fuerte, porque la gente piensa que todo esto es nada más venir a la iglesia, gritar de alegría, decir amén, gloria a Dios, aleluya, pero aquí es donde entramos a una cuestión real. Claro. ¿Qué es lo que ha vivido usted, pastor, en los primeros años o cuestiones que usted nos quiera compartir, de decir, pues, mi testimonio, yo me acuerdo de esta circunstancia en la cuestión económica, pastor? ¿Hasta dónde llegó esta cuestión? Claro que sí. Pues es algo muy, muy duro también. Ciertamente tenía mucha razón el siervo que te dio esas palabras, porque en lo personal, con mi esposa y con nuestras hijas, lo hemos vivido. Lo vivimos en cuestiones al principio, estar en el pastoreo, ver que faltaban muchas cosas. Dios nos llama y la cuestión aquí, como muchos, no voy a juzgar, simplemente quiero que la gente sepa esto. Muchos se han recibido de ingenieros, muchos se han recibido de doctores, muchos se han recibido de licenciados en comunicación, muchas cuestiones así, pero cuando Dios ya los llama de tiempo completo, ahí es cuando viene todo este asunto, lo económico. Amén. Muchas veces hay situaciones que la familia puede estar apoyando. En cuestión de nosotros, nadie nos apoyaba, ni la familia, ni nuestros pastores. Algunas veces sí nos apoyaban nuestros pastores, pero a lo que voy es algo muy duro, es cuando Dios está probando nuestra fe. Ver muchas veces y se lo digo así, pastor, estar comiendo tortilla con sal, porque no hay para más, y muchas cuestiones así, pero Dios está probando en ese momento hasta dónde tienes tu fe. La Escritura dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Los primeros años es a la mejor cuestión, bueno, en mi persona fue cuestión de aferrarme a Dios, y esto cambiará, y esto cambiará, y a veces me cuestionaba, ¿y hasta cuándo va a cambiar, Señor? Ajá. Pero la misma Escritura nos dice que cuando que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto nos hizo, y digo nos hizo porque a mi esposa y a mí nos hizo madurar en la fe. Los primeros años, mis hijas y mi esposa me tomaban como que estaba yo bien loco por querer hacer muchas cuestiones en el ministerio, y doy gracias a Dios porque ha sido una ayuda idónea a mi esposa, porque sí soportamos muchas escasez muchas veces. Los primeros años, en este tiempo hemos aprendido tomarnos más de la mano de Dios, pero ahora con una fe, de decir, tú eres nuestro proveedor, Señor. Pero lo tuvimos que aprender, ¿sí? Al principio, así como le decía, esto va a pasar, pero ahora hemos aprendido, o sea, tú eres nuestro proveedor. Amén. Y dando testimonio de esto, o sea, teníamos un lugar prestado, a final de cuentas, nuestros familiares, y digo, teníamos un lugar prestado en la congregación, para la congregación. A final de cuentas, nuestros familiares
regresaron porque estaban fuera, tal vez no fue la manera en que nos quitaron la congregación, pero eso nos ayudó a madurar a nosotros. Y estuvimos dentro de este mismo municipio aquí de Chicoloapan, pidiendo los permisos correspondientes al municipio, a las autoridades, para que tuviéramos esos permisos para seguir nosotros predicando en los parques, en las plazas, en los kioscos. Gracias a Dios nos lo concedió, pero a lo que voy, eso aumentó nuestra fe. Aumentó tanto mi fe que pasé por un lugar, para mí es hermoso, no sé, bueno, tú ya lo conociste, ¿no? El lugar, y pasamos y el Señor me decía, ese lugar es para ti. Y muchos pueden decir, el Señor ya no habla hoy, ¿no? Y yo me cuestionaba yo a mí y decía, no, es mi imaginación. Y volví a pasar por ahí, este es el lugar para mí. Y hasta que encontré al dueño una vez, él no me conocía, yo tampoco, y le dije, ¿tú eres Alfonso? Me dijo, sí. ¿Sabes qué? Soy pastor, no tengo muchos recursos, pero mira, te hago un negocio bien descabellado. Pero yo ya sabía que el Señor me estaba respaldando. Eso es la fe a la que me refiero. Y le dije, un negocio bien descabellado, lo que vaya saliendo, de ahí te doy la mayor parte. Y el dueño me dijo no. Y entonces yo dije, entonces es uno rotundo. Dije, bueno, y enseguida me dijo, no, dice, ahí está el lugar, ocúpelo cuando quiera. Y entonces ya aprendimos que la fe nos lleva a lo sobrenatural. En este tiempo la gente se está quejando de la situación, todo está subiendo, y más ahora que empezó el año, ¿verdad? Pero a nosotros no nos ha faltado nada, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios, dentro del hogar, me refiero, el pago de internet, el pago de luz, la comida, todo esto, y a lo mejor Dios a veces utiliza a nuestros hijos, pero no falta nada en casa, amén. Entonces estamos viviendo tiempos en lo sobrenatural. Ahora esos tiempos de escasez nos ayudaron a madurar en la fe en el Señor. Y es lo que yo te puedo decir y compartir y dar testimonio de que el Señor se mueve en lo sobrenatural. Amén. Solamente aplico mucho esta en la iglesia. Les digo, ¿qué dice el Proverbio 324? Ya se me quedan viendo. Y más siempre le digo, a ver, fulano, ¿qué dice? No, se me quedan viendo, ¿no? Y ya le digo, pues que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿ah? Claro. Entonces, es un chascarrillo, pastor, pero al final del día tiene mucha razón. Dios nos prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad, ¿verdad? Claro. Y son cosas duras. O sea, por eso es que si alguien tuviera la cuestión de decir, me voy a poner en los zapatos del pastor, algún congregante, alguna persona, vería y palparía la cuestión en la cual precisamente nos damos a la tarea. Muy bien, pues, amados hermanos, amada iglesia, pues aquí está el testimonio. Usted acaba de escuchar al pastor en toda pues la gama, ¿verdad? de preguntas y cuestiones que tienen que ver con un pastor. Así es que pues solamente lo hacemos para llegar hasta usted y que pues con la ayuda de la palabra en la edición va a ir apareciendo cada versículo del cual tanto yo como el pastor estamos hablando,
para que usted lo tenga como referencia. Definitivo es que si nos pusiéramos cada uno a tomar la palabra de Dios, pues nos llevaría mucho más tiempo. Lo hacemos no por la cuestión de que no esté bien, claro que está bien, claro que es necesario, pero al final del día pues va a quedar como referencia los versículos para que usted los pueda puntualizar y pues estudiar en su casa. Así es que, pues mire, este es el corazón de un pastor, llevando de su vivir, cómo es que ha podido llevar todo esto a una cuestión de la cual hoy pues no lo hacemos, y la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Hebreos, pues si no mal recuerdo es el capítulo 7, ¿verdad? Recuerdo la porción que dice que precisamente la gente nos debe de ver que no tengamos queja, que no llevemos un pastorado con queja. También el apóstol Pedro lo hace mención de ello, que no haya una cuestión que nosotros nos quejemos hoy. Solamente damos testimonio y es para la gloria de Dios que pues, estamos aquí, y precisamente ese es el punto en el cual yo quiero terminar esta charla, pastor. Es de mucha bendición, es una cuestión que nos llena de gozo, de alegría, el saber que no somos los únicos, que hay muchos también dentro de esta situación, y definitivo es que es una bendición poder tener, porque la palabra de Dios nos enseña esto, que tenemos pues un Dios, ¿verdad? Amén. Tenemos un evangelio, tenemos un espíritu, y precisamente es una bendición poder encontrar a otro pastor, a otro hermano en Cristo, a otro siervo, pues preocupado por estas cuestiones, ¿verdad? Claro. Sin el afán de competir, sin el afán de pues a lo mejor tener en cuenta una cuestión o darle más auge a una denominación que al mismo evangelio de Cristo y a Cristo mismo, y que podamos llevar esta cuestión a más, que el día de mañana la gente pueda tener esta información y pueda desarrollar un análisis y una cuestión, pues claro, sí, de a lo mejor no de juzgar, pero sí de tener pues un criterio diferente, ¿verdad? En base a esto. Así es que pues nos despedimos de ustedes, esperamos que sea de mucha bendición, y pues nos vemos en la próxima con el siguiente pastor. Amén. Ya les haremos llegar la información, y pues pastor, Dios le bendiga mucho. Igualmente, para mí fue una bendición, y espero que sea de bendición para muchos y sea de edificación también. Amén, pastor. Lo único que pido ahora es que los pastores amen a sus ovejas, y las ovejas amen y oren por su pastor. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima.